Muchachos, muy buenas tardes, espero se encuentren bien. Damos inicio entonces a la segunda clase de nuestra cuarentena, de nuestro eh, trabajo virtual. Esta clase está en concordancia con la guía número 2, en donde vamos a tratar entonces los enemigos naturales, tasa de crecimiento y producción de humus de la lombriz roja californiana. Les pido encarecidamente leer atentamente la guía y cualquier duda, pues por medio del grupo de WhatsApp, con muchísimo gusto, les estaré entonces resolviendo sus dudas. En cuestión de los enemigos naturales de la lombriz roja californiana, insisto, esto lo van a encontrar en la guía, pues vamos a encontrar este tipo de elementos: aves, musarañas, ratas y ratones, planarias, hormigas, ciempiés y sapos. En donde las acciones que necesitamos para poder erradicar o evitar estos elementos dentro del cultivo son supremamente fáciles. Un ejemplo muy rápido es que en el caso de las aves, pues podemos encontrar que si nosotros tapamos el cultivo con una polisombra, con un plástico, pues evitamos obviamente la presencia de estos seres, o por lo menos el hecho mismo de que comiencen a afectar a nuestro cultivo. En caso de las musarañas y ratas y ratones, si ustedes tienen la posibilidad de tener trampas, es una buena opción. Sin embargo, se recomienda que el cultivo no esté rodeado de montones de madera, de basura, etcétera, y que se mantenga muy limpio de elementos herbáceos, es decir, que sea un lugar en donde no exista casi pasto y que tampoco esté rodeado de basuras. En cuestión de planarias, hormigas y ciempiés, pues son elementos que fácilmente, con el aumento de la humedad, pueden llegar a ser controlados. Recuerden ustedes que la humedad que se requiere para los cultivos de lombriz roja californiana está entre el 70, 75, 85% de humedad, y simplemente aumentando la humedad, es decir, incrementando los niveles de humedad, pues puede llegar a controlarse este tipo de seres. Y en cuestión de los sapitos, eh, algo sencillo que se puede hacer es no ubicar el cultivo de lombriz cerca de cuerpos de agua. Eso es una de las maneras muy sencillas y facilísimas de poder también de poder controlarla. También vamos a encontrar que teniendo los niveles óptimos de pH entre 6 y 7, también podemos controlar algunas plagas que pueden llegar al cultivo. Eh, Pasando rápidamente entonces a lo que es la producción de humus. Entonces recordemos que la base del humus es la materia orgánica. Recuerden ustedes, muchachos, que la materia orgánica, si unimos estos tres elementos: agua, microorganismos, que son hongos y bacterias, y presencia de oxígeno para el metabolismo de estos elementos, pues van a afectar la materia orgánica, comenzándola a degradar, es decir, generando su degradación. Luego, estos son los elementos que lo afectan, por eso hay una flecha que entra al cuadro de materia orgánica, y lo que sale son los elementos que son, como digamos, los residuales, en el sentido de que vamos a encontrar calor por acción misma de los microorganismos. Obviamente el producto de compost, que puede ser líquido, que llamamos lixiviado, o el sólido. Cualquiera de los dos es un muy buen elemento de abono. ¿Por qué estoy colocando este elemento acá? ¿Por qué lo coloco? Porque resulta que, si ustedes recuerdan, en la primera guía y en la primera sesión virtual que tuvimos, uno de los ítems que se contempló es que para que la lombriz pueda generar o no sufra afectaciones y pueda generar un buen proceso de compostaje de la materia orgánica, el alimento que se le vaya a colocar a la lombriz, debe ir parcialmente compostada. ¿A qué se refiere eso? Que esté parcialmente afectada por los microorganismos, es decir, que esté parcialmente podrida, parcialmente degradada. Y otro de los productos que salen de la descomposición de la materia orgánica son el dióxido de carbono, el amoníaco y el vapor de agua, y también el gas metano. Hay que tener en cuenta que no es el caso de las lombrices.
Recuerden que nosotros solamente la cubrimos muy parcialmente, pero si nosotros tenemos mucha materia orgánica y nos vamos a dedicar a hacer compost con solamente materia orgánica sin la intervención de la lombriz, entonces necesitamos algunos medios de desgasificación de la materia orgánica por medio de tubos, para que comience a liberarse el dióxido de carbono y el metano y así evitar explosiones dentro de nuestro cultivo. Y por último, tenemos la tasa de crecimiento de la lombriz roja californiana. Esto es un experimento que se hizo ingresando cierta cantidad de lombrices en bosta bovina, es decir, en estiércol de lombriz. Como vemos aquí, vamos a encontrar diferentes pesos correspondientes a diferentes densidades. Y es muy sencillo interpretar en el sentido de que entre menos densidad tengamos dentro de o que dispongamos en esta bosta bovina, mayor peso vamos a tener, y entre mayor densidad vamos a tener un menor peso. Esto estaría relacionado principalmente por el número de individuos que vamos a tener. Es decir, recuerden ustedes que la densidad es el número de individuos que se ubican dentro de un área determinada. En este caso, entre más individuos tengamos, menos peso vamos a tener, en el sentido de que entre más individuos haya, más materia orgánica, es decir, en este caso la bosta bovina va a ser mucho más rápidamente degradada y la cantidad nutriente que a cada individuo le va a tocar es muy mínima a comparación si tengo poca densidad. A estos individuos les va a tocar mucha más materia orgánica para consumir. Con esto entonces damos por terminada esta sesión. Como les digo, es una sesión muy cortica. Y les pido por favor que dentro del grupo de WhatsApp, si hay alguna duda, con muchísimo gusto la podamos solucionar, y esperen entonces la evaluación o el link de evaluación de la misma también por el grupo de WhatsApp. Muchachos, que tengan un muy buen día y que sigamos juiciosos con nuestra cuarentena.